Buenas tardes, soy el doctor Einer Concha de Neurocirugía de la Clínica Ricardo Palma, médico coordinador del servicio de neurocirugía. Esta tarde estoy acá para hablar con ustedes de un tema muy común, muy frecuente, que es la lumbalgia. Es una patología que va en aumento debido a nuestro estilo de vida actual. Pero, ¿a qué conocemos como lumbalgia? Se conoce como lumbalgia a aquella patología dolorosa de la región lumbar, que está entre el final de las costillas y el margen inferior de los glúteos. Tiene múltiples orígenes. Puede ser de origen de diversos órganos, como por ejemplo el abdomen, el retroperitoneo, órganos pélvicos, que en realidad van a presentar diversas sintomatologías adicionales a esta. Además, tenemos otras causas de la patología dolorosa, ya netamente de la región muscular, de la región de la columna vertebral, que son el esguince muscular, que es la causa muy frecuente, que es la que en mayor frecuencia se presenta en estos generalmente relacionados con actividad física intensa, actividad mal realizada, que conlleva a que el paciente presente un dolor súbito, intenso e invalidante. Generalmente esta suele remitir espontáneamente en el transcurso de días, se puede añadir algunos analgésicos que lo acompañen. Otra patología que se presenta es la hernia discal, un término muy en boga, ya que constantemente se escucha a la gente decir tengo hernia, tengo hernia, tengo hernia, pero hay que recalcar que muchas veces estas hernias discales no producen dolor. Generalmente están ahí como parte del proceso degenerativo que estamos involucrados todos, todas las personas, y que se van dando de manera paulatina. En algunas oportunidades, estas hernias sí producen dolor, que tienen ciertas características y generalmente se asocian también a síntomas ya de compresión de raíz, o sea, un dolor en miembros inferiores, lo cual va a limitar de manera importante. Otra causa importante del dolor es la degeneración en sí del disco, lo que conlleva a un dolor importante en la región lumbar con una característica muy especial, es que no puede mantener una posición estática. El paciente, ya sea sentado o sea que está parado en una sola posición, empieza a presentar cansancio, dolor, incomodidad, lo cual lo obliga a estar cambiando de posición. Muchas veces este síntoma pasa desapercibido por el paciente y solamente lo asocia cuando vienen ya las crisis de dolor intenso. Entonces, aquí es donde es muy importante valorar este síntoma. Otra causa de dolor muy importante es la disfunción de la articulación facetaria, que va a producir un dolor como aguja. Muchas veces esos pacientes que se agachan a recoger algo y al momento de estar levantándose presentan de manera súbita un dolor punzante que les corta el movimiento de gran intensidad y que viene pues, raudamente por emergencia. Este dolor, debido a una inflamación, a una sinovitis de esta articulación, es también una de las causas más frecuentes que se presenta. Otra característica u otra causa también de patología dolorosa lumbar son las estenosis espinales. ¿Qué cosa es esto? Es cuando el canal por donde viajan los nervios se cierra de manera considerable y altera lo que es el flujo sanguíneo que alimenta a los nervios. Entonces, esto va a producir, aparte del dolor, unas molestias al caminar. La persona se cansa, camina por tramos, tiene que empezar a parar, a veces se sienta, otras veces solamente se inclina un poco, mejora de la molestia y vuelve a caminar. Entonces, esta molestia se presenta muchas veces al inicio a muchas cuadras, después va disminuyendo en distancia y el paciente se percata generalmente cuando ya tiene la molestia a 2, 3 cuadras. Va a alternar periodos de cierta mejoría, donde puede caminar un poco más, y periodos donde el paciente cada vez va a ir limitándose. Otra causa muy importante dentro de los problemas de columna es la listesis, que es el desplazamiento anómalo de una vértebra sobre otra. Normalmente la vértebra al movilizarse pivotea sobre un eje. En cambio acá, además del movimiento, hay un desplazamiento,
lo que va a condicionar que el paciente constantemente esté con dolor, con crisis dolorosas, con dificultad para permanecer en una posición, lo cual va llevando a una limitación. La característica también es que alterna periodos de crisis de mucho dolor con periodos sin dolor. Entonces, el paciente piensa que cuando le diagnostican esto, en realidad se cura con cualquier maniobras que le pueden enseñar los quiroprácticos y piensan que ya se curaron cuando en realidad lo único que están haciendo es calmar un síntoma y este proceso continúa dentro de la degeneración que se va dando en la columna. Estas que he mencionado son causas degenerativas, de desgaste, que se van a ir presentando conforme uno va avanzando en los años. Pero existen otras causas que van a producir dolor lumbar. Entre ellas tenemos los tumores, que pueden ser primarios de la columna o metastásicos. Cuando hablamos de tumores metastásicos, generalmente están muy relacionados ya al diagnóstico de un cáncer previo, pero hay oportunidades donde más bien, debido a este tumor, uno diagnostica que es una metástasis y tiene un tumor en otro órgano. Entonces, también es importante dentro de la evaluación con un paciente que tiene dolor, descartar la presencia de esto. También pueden haber infecciones debidas a la tuberculosis que da en la columna vertebral, a la brucelosis o en algunos pacientes que son sometidos a procedimientos. Por ejemplo, el paciente que sufre de insuficiencia renal crónica terminal que es sometido a diálisis podría infectarse y producir una espondilodicitis debido a algún germen que entró durante el procedimiento de la diálisis y así diversas enfermedades. Ahora, me detengo a hablar un poco en lo que es las fracturas vertebrales como causa. Vamos a ponerlo una causa traumática debido a un accidente grande que se puede ver una caída, un accidente vehicular, donde evidentemente a cualquier edad puede afectar y es pues claro darse cuenta de que un paciente sometido a una caída de 2 pisos debe tener un hueso roto. Pero existe otro grupo muy importante a tomar en cuenta, que son los pacientes de tercera edad, las personas mayores de 60 años, 70, 80 años, que tienen un diagnóstico muy asociado, que es la osteoporosis. La osteoporosis, que es la disminución de la fuerza del hueso y que se va dando conforme va envejeciendo la persona. Entonces, esta condición de tener la osteoporosis los predispone a fracturas vertebrales que pueden muchas veces no necesitar de un mecanismo traumático intenso. Muchas veces sucede que el paciente está viajando en un vehículo, el vehículo pasa por un rompemuelles y ese movimiento brusco que presenta hace que el paciente de manera súbita tenga dolor. Y ahí tenemos en ese momento la aparición de una vértebra. Otras veces sucede que los ancianos, al estar parados y se sientan, bruscamente se dejan caer en el asiento o al recoger un objeto pequeño que no pesa mucho, también suficiente para que inicie un dolor de manera súbita. Entonces, este es un punto a tomar en cuenta en los pacientes de tercera edad que vienen con dolores lumbares súbitos, la aparición de una fractura patológica asociada a una osteoporosis. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo que presenta un paciente con lumbalgia? Tenemos diversos factores como las actividades laborales, o sea, algunos trabajos como por ejemplo los mineros que están sometidos a actividades físicas a gran vibración, donde su cuerpo al recibir esas vibraciones sufre un aceleramiento en el desgaste de los discos. Otra actividad de riesgo son las personas como por ejemplo los estibadores que están cargando peso constantemente y de manera inadecuada, los motociclistas o obreros que tienen una actividad física muy intensa. Un factor también importante es la edad, el desgaste que se va dando de manera gradual por el paso de los años. Actualmente existe en la juventud una moda deportiva, vamos a llamar, que constantemente están yendo al gimnasio y se ponen a entrenar muchas horas y de manera continua. Y acá viene un factor muy importante. Siempre se habla, cuando uno sufre la columna, hacer ejercicios. Pero esta juventud que está yendo a estos gimnasios
muchas veces hacen la actividad física de manera inadecuada. Hacen ejercicios muy intensos, con cargas excesivas, que inclusive en vez de estar favoreciendo a su mejoría, están lesionándose, presentando microlesiones que a la larga van a acelerar el proceso degenerativo de la columna. Entonces, recalco, el ejercicio físico mal realizado en intensidad, en frecuencia y con cargas inadecuadas es un factor ahora importante también en la degeneración, desgaste y lesión de la columna. Otro factor importante es el tabaquismo. Ya hemos escuchado que el tabaco y la nicotina son culpables de diversas patologías cardiovasculares, pulmonares, pero a nivel de la columna también juega un factor muy importante. El tabaquismo o la nicotina en sí afecta a lo que es la microcirculación del disco intervertebral. Por ende, al afectar esto, no le va a llegar suficientes nutrientes a este disco, lo cual va a degenerar o acelerar el desgaste de este. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta que en la patología el tabaquismo está muy asociado. El factor más importante, considero yo, en nuestra actualidad, también es el sedentarismo. Muchas veces hemos visto a la gente trabajar horas y horas y horas sentado, que están sin levantarse más que para dar una pequeña vuelta cada cierto tiempo. Y con lo famoso teletrabajo, este sedentarismo aumentó. Esto está conllevando a que también hay un incremento muy importante en lo que correspecta a la incidencia de patología lumbar. Hay factores que ya tienen que ver con la anatomía de las personas, con su cuerpo. Y vamos a hablar en este caso de las debilidades musculares. Por ejemplo, asociados tenemos los pacientes que son hiperlaxos, que tienen los ligamentos y los músculos muy sueltos, y esto conlleva a que la columna tenga movimientos inadecuados que también aceleran el desgaste. El factor genético está también de por medio, ya que hay familias donde de 10 miembros, 5 o 6 sufren de la columna e inclusive son operados. Ese es un factor que lamentablemente nosotros no podemos cambiar, es parte ya de su información, ¿ya? Pero sí es un factor muy importante. Ahora, se ha hablado mucho de la obesidad. Yo considero que la obesidad no es una causa, es un agravante. ¿Por qué me refiero a esto? Si la obesidad fuera una causa importante, todos los pacientes deberían ser gordos, pero la cantidad de pacientes flacos que hay y con columnas severamente degeneradas es muy alta. Entonces, más importante que la obesidad es la fortaleza muscular. Entonces, músculos débiles debido a una falta de actividad física adecuada, a un hipersedentarismo, es la principal causa dentro de la patología dolorosa y degenerativa de la columna. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta de la obesidad es que al ser la función principal de la columna vertebral la carga de peso, el bajar de peso va a ayudar a, 1, controlar el dolor en esta patología, 2, a enlentecer el proceso degenerativo. Entonces, el bajar de peso dentro del tratamiento de la patología lumbar es muy importante, ¿ya? Más importante aún que el fortalecimiento muscular. Vamos a ver algunos procedimientos terapéuticos que utilizamos en el tratamiento de la lumbalgia. Lo primero, cuando estamos con una crisis dolorosa, un dolor muy intenso, limitante, o dolores moderados que están limitando nuestra actividad, hay que recalcar que debemos evitar los factores de sobrecarga a la columna. Entre ellos habla el peso, o sea, no estar cargando paquetes, mochilas, carteras que tengan mucho peso. Mucho se habla en el tratamiento del dolor de lumbar, el uso del reposo. La gente piensa que cuando tiene dolor tiene que ir a la cama. No, en realidad no está recomendado el reposo absoluto. Lo que está recomendado es un reposo relativo que permita al paciente incrementar de manera gradual, conforme va disminuyendo el dolor, la actividad. Se puede complementar el uso de analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares y muchas veces la rehabilitación y la terapia física. Pero esto es
para la crisis dolorosa, cuando se presenta en una oportunidad, 2 o 3, pero cuando tenemos pacientes en los cuales ya las crisis de dolor son muy constantes, muy permanentes, que limitan ya al paciente en su actividad, ya vienen otro tipo de tratamientos, entre los cuales vamos a ver tratamientos que buscan desinflamar la causa del dolor o cambiar ya factores anatómicos que puedan estar condicionando estas, como por ejemplo las infiltraciones facetarias, las neurolisis facetarias por radiofrecuencia, las nucleoplastias, las microdisectomías, la artrodesis vertebral y las vertebroplastías. Voy a mencionar un poco de lo que es el bloqueo facetario. El bloqueo facetario, lo que nosotros buscamos hacer es calmar el dolor en la articulación llamada faceta. Entonces, es un procedimiento que se hace en sala de operaciones con sedación, ya es lo más recomendable, y con una aguja entramos hasta esas articulaciones, guiándonos por un equipo llamado fluoroscopio. Una vez que hemos logrado entrar en esa articulación, ponemos unos medicamentos, entre los cuales principalmente están los corticoides de depósito, que buscan desinflamar. Calma el dolor del paciente, mejora su calidad de vida. ¿Y para qué hacemos este bloqueo? Como les digo, buscamos desinflamar, calmar el dolor, para que el paciente pueda trabajar lo que hemos dicho, los cambios de esos factores que están predisponiendo al dolor. Ejercicio físico, disminuir de peso, mejorar mi actividad laboral de esa manera. Ahora, con el bloqueo facetario, nosotros calmamos el dolor por un tiempo y si el dolor regresa es donde podríamos nosotros hacer lo que llamamos una neurolisis por radiofrecuencia. ¿Qué es la neurolisis por radiofrecuencia? Nosotros en este caso, ya usando un electrodo especial, provocamos una ablación del nervio que va hacia esa articulación. Vamos a poner una analogía como cuando se hace una endodoncia. Entonces, buscamos denervar la articulación ya calmando el dolor por mucho más tiempo. Recalco, tanto la neurolisis como el bloqueo facetario se utilizan en esos casos donde la columna vertebral tiene mínima lesión. Si ya vemos que hay una lesión muy severa, las posibilidades de éxito obviamente van a ser menores. Sí se puede realizar, pero ya vemos que no va a hacer un efecto más duradero. Cuando tenemos ya una afectación en el núcleo pulposo del disco intervertebral, o sea, por delante, ya el dolor es originado a nivel del disco y no vemos que sea una severa degeneración de esta, podríamos hacer lo que son las nucleoplastias. La nucleoplastia es un procedimiento en el cual entramos al disco vertebral con un electrodo especial que permite cauterizar al disco y que se retraiga esta. Al retraerse el disco, esto puede liberar la estructura nerviosa por un lado y dos, favorecer a que calme el dolor. También, vuelvo a repetir, es para patologías donde no haya severa degeneración. Cuando ya vemos que tiene una hernia muy grande, un disco muy degenerado o la patología artrósica de la columna es muy severa, entonces en esos casos ya no es recomendable porque la tasa de éxito va a ser menor. Porque como digo, se puede hacer, pero lo ideal es no, porque la tasa de éxito ya va a ser baja. Es muy común hablar de las microdisectomías cuando hablamos de las hernias. La microdisectomía es un procedimiento quirúrgico, vamos a decir, el más usado dentro de la neurocirugía, en la cual buscamos nosotros retirar a la hernia que está comprimiendo al nervio. Nosotros vemos en la imagen cómo esa rayita gruesa amarilla es el nervio que está siendo retraído hacia un lado y estamos sacando la hernia. Esta microdisectomía también se puede hacer por vía endoscópica. ¿Cuál es la diferencia entre la endoscopía y la microdisectomía en respecto a resultados? Ninguna. En ambos el resultado es excelente, calma el dolor. En ambos el paciente se recupera rápidamente, es decir, se opera el día de hoy y si se opera en la mañana, en la tarde se está levantando y al día siguiente está yendo de alta, en ambos. Quizás la ventaja de la microdisectomía
sobre la endoscopía es que se puede utilizar en patologías en las cuales hay mayor compromiso, ya que la endoscopía va para resolver cosas más pequeñas y al querer hacer una patología más extensa, va a obligar a estar más horas en anestesia. Otro procedimiento muy utilizado, ya cuando la patología es más severa en la columna, en los cuales tenemos nosotros asociados factores de inestabilidad, es la artrodesis, que es una cirugía en la cual nosotros ya buscamos quitar la movilidad a esa unidad articular, o sea, a esa articulación que está dañada. Ponemos prótesis rellena de injerto óseo con tornillos para que esto pueda inmovilizar y favorecer que el paciente mejore su calidad de vida y calme el dolor. Voy a mencionar un poco sobre la vertebroplastía. Hemos hablado que en los pacientes de edad existe la osteoporosis. Recalco, la osteoporosis por sí sola no produce dolor. Produce dolor cuando se rompe un hueso, en este caso la vértebra. Ahora, son pacientes de edad, pacientes de 70, 80 años, donde quizás una cirugía de instrumentación, colocarle tornillos y muchas prótesis, es muy riesgoso. Entonces, es ahí donde podemos realizar este procedimiento llamado vertebroplastía. ¿En qué consiste? Entramos con una aguja, así como la que se ve en la pantalla, hasta la vértebra y a través de esta colocamos un cemento. Un cemento que entra líquido y estando adentro va a solidificar. Al solidificarse ese cemento va a favorecer, vamos a decir, tres cosas. Número uno, estabiliza la vértebra y calma el dolor, de manera importante o total en algunos casos. Dos, evita que se colapse la vértebra, ¿ya? Lo cual va a ayudar a que también no se deforme el paciente con osteoporosis, ¿ya? Y tres, a una reincorporación rápida del paciente. El paciente sometido a vertebroplastía puede salir de alta el mismo día caminando, lo cual a una persona de edad le es muy favorable reincorporarse a esto, ya que al estar mucho tiempo en cama está predispuesto a diversas patologías asociadas. Voy a recalcar diciendo de que todos estos tratamientos se pueden usar en la columna, es cierto, pero cada uno tiene que tener su indicación. Muchas veces sucede que el cirujano puede ver un paciente con una hernia grande, muy impetuosamente proponerle una cirugía, pero el paciente no tiene dolor o las molestias son mínimas. Entonces, lo importante en el manejo del dolor lumbar no es saber solamente operar, sino saber cuándo operar. Y el objetivo fundamental de la cirugía es, o de cualquiera de estos procedimientos, es calmar el dolor para que el paciente pueda hacer su vida de manera normal. Obviamente mejorando todos esos factores que están actuando y predisponiéndolo a seguir degenerándose. Bueno, eso era lo que yo les quería hablar acerca de la patología dolorosa lumbar. Les agradezco por la presentación prestada y pues vamos a responder a todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer y poderlos guiar de la mejor manera. Nosotros en la patología de columna tenemos múltiples causas. Entonces, todas esas causas tenemos que corregir, ¿ya? Ahora, me hacen una pregunta. ¿Las hernias discales son hereditarias? Como les he manifestado, dentro de los factores que predisponen a la patología de la columna, a la degeneración del disco, sí hay factores hereditarios. No es que todos van a tener la posibilidad de tener la hernia, pero sí hay un alto índice de esto. Entonces, si yo tengo en mi familia tíos, mi papá, mis hermanos, yo voy a estar predispuesto a tenerlo. Entonces, no debo asustarme. Lo que debo hacer es modificar todos aquellos factores que me van a predisponer a que mi columna se degenere. Recalco, evitar el senderismo, hacer bien los ejercicios, de tal manera que esto me pueda ayudar a que el índice o la posibilidad de presentar el desgaste acelerado disminuya. Tengo otra pregunta.
y es: tengo 83 años, mi diagnóstico es estenosis del canal lumbar. Por mi edad no es recomendable cirugía. Estoy recibiendo terapia para el dolor. Hace días he recibido bloqueo, procedimiento previo a radiofrecuencia. Sin embargo, el regreso es mínimo. ¿Usted qué me recomienda para no seguir con el dolor constante que me impide caminar? Esta pregunta es un muy buen ejemplo de lo que les vengo hablando. Nosotros hemos dicho que la estenosis es el cierre del canal por donde viaja los nervios y que altera la circulación sanguínea que nutre al nervio. Entonces, las molestias que vienen dadas en esta patología no solo es porque está cerrado el canal, sino porque hay una alteración de flujo sanguíneo. Entonces, inicialmente, cuando empieza a presentar esto el paciente, no da síntomas. Gradualmente va incrementando, va apareciendo, inclusive con el estilo de vida actual que tenemos, que no caminamos mucho, el paciente no se da cuenta, porque ya no caminan 10 cuadras, 15 cuadras. Entonces, cuando está caminando 3, 4 cuadras, recién empieza a darse cuenta de las molestias y empiezan a acudir al médico. Acá el tratamiento en realidad es quirúrgico. Esto hay que recalibrar el canal, ampliar el canal para que el nervio quede suelto, para que mejore la circulación sanguínea de este nervio. Es cierto que inicialmente puede funcionar el reposo, inicialmente funcionan los analgésicos, inicialmente funciona la terapia física, con los cuales, con el pasar del tiempo, pueden ir dejando de funcionar. Pero el bloqueo y la radiofrecuencia, cuando lo mencioné, dije, no está indicado para patologías muy severas, que están muy degeneradas, porque esto está, vamos a decirlo así, no actúa sobre ese mecanismo. Por eso es que tiene poca respuesta. Mi recomendación es la cirugía de recalibración. Y ahí viene un factor que usted me dice, mi edad. Les recuerdo que la patología de estenosis de canal es una patología de gente de 70, 80 años, que en realidad al ser sometido a la cirugía mejora de enorme cantidad su calidad de vida. El paciente puede volver a caminar, puede volver a deambular y tener esa independencia que tanto anhela uno tener, especialmente cuando tiene esa edad. Ahora, hay una pregunta que es, ¿qué es la lumbociatalgia? La lumbociatalgia no es otra cosa más que el dolor lumbar que se va a la pierna. Quiere decir, hay compromiso del nervio que está siendo afectado, en este caso el nervio ciático. Es ese dolor que se va en forma de quemazón, de corriente, recorriendo toda la pierna hasta el pie, que aumenta cuando tengo tos, cuando pujo, cuando cargo un paquete, que a veces cuando camino mucho me pasa corriente, no me deja caminar, que en algunas oportunidades puede ser de leve intensidad, moderada a severa. Y se debe generalmente a la compresión del nervio, en este caso por una hernia, pero también puede ser debido a otras causas, como he mencionado, en infecciones, tumores, fracturas u otras cosas. Otra pregunta, ¿cuáles serían los exámenes a realizar para el diagnóstico de lumbalgia? En el diagnóstico de la enfermedad lumbar, en realidad, el examen de elección es la resonancia magnética. La radiografía en realidad nos brinda muy poca información. La tomografía, que también es buena, nos brinda una información más de la parte ósea. En cambio, la resonancia nos permite ver estructuras que en la tomografía ni en la radiografía se pueden ver claramente, como son los discos intervertebrales, los músculos, los ligamentos y sobre todo valorar la relación de estos con el nervio y qué compromiso puede estar dando aquí. Otra pregunta. Buenas tardes. ¿De qué manera correcta se nos puede dar un diagnóstico dado y no estar suponiendo si es uno u otro, puesto que llevo años con los dolores y no tengo un buen diagnóstico? Lo que pasa que hay que entender que el dolor lumbar o el dolor en sí es un síntoma muy subjetivo. Muchas veces el análisis del dolor es insuficiente, porque al ser subjetivo no existe algo que lo mida. Entonces, ahí es importante mucho la información que el médico obtiene del paciente sobre las características del dolor, porque lo dije al inicio, hay patologías de otros órganos
que me producen dolor lumbar. Por ejemplo, un paciente que genera cálculos renales va a tener constantes crisis dolorosas lumbares. Entonces, si yo no obtuve buena información y me viene un paciente que por primera vez está soltando un cálculo y yo no pensé en eso, no le voy a dar un buen diagnóstico. A veces tenemos dolores por causas ginecológicas. También eso hay que evaluar la característica del dolor. Segundo, tenemos que ver en los exámenes. Y ahí es donde importa mucho diferenciar o encontrar la relación entre el dolor y lo que se ve en la imagen. Como les dije al inicio, también una parte de la exposición. Yo voy a envejecer y así como me aparecen arrugas, en mi columna también las hay. Esas arrugas son fenómenos artrósicos y entre ellos tenemos las hernias, tenemos artrosis de la faceta. Entonces yo tengo que relacionar si ese dolor que tiene el paciente, esa característica, esa forma de dolor, corresponde con lo que yo veo. Porque también sucede que si no se ha evaluado bien al paciente, le dan un diagnóstico que no es e inclusive, a veces sucede, para mala suerte, fue intervenido por esa supuesta hernia y el paciente continúa con el dolor. Entonces la mejor manera es ser evaluado por un médico especialista en el área que lo amplíe y lo estudie de manera lo más adecuada. Tengo otra pregunta que es, doctor, ¿para el dolor recomienda calmantes? Pues definitivamente sí. Si tengo dolor, tengo que tomar un analgésico. El detalle está que no es que yo tenga que tomar analgésico por toda mi vida. Hay que solucionar la causa del dolor. Un ejemplo que suelo poner en la consulta es, si yo tengo una muela picada y tengo dolor, es cierto que un analgésico me va a calmar el dolor, pero ¿cuál es el tratamiento? Curar la muela. Entonces, lo mismo viene acá. Si yo tengo dolor, está bien tomar un analgésico, pero tengo que tratar la causa, no el síntoma. Otra pregunta, ¿qué tan recomendable es ir al quiropráctico teniendo escoliosis? La quiropraxia como ciencia de la salud es buena. El detalle está que acá en el país no hay instituto y no hay universidad que enseñe quiropraxia. Y lo más llamativo es la abundancia de quiroprácticos que existen en nuestro país. Y muchas veces en sitios que son de dudosa zona. Entonces, yo diría, el problema no es la quiropraxia, el problema es el quiropráctico. Si realmente es un quiropráctico entrenado o es lo que antes llamábamos huesero. Ahora, en un paciente con escoliosis, ¿puede ir al quiropráctico? Puede ir, pero aquí en lo recomendable en el paciente con escoliosis, es el fortalecimiento muscular, los ejercicios para que ayuden a contener el avance, porque si esta escoliosis progresa, es quirúrgica, por lo que puede ser severamente deformante. Entonces, muchas veces van al quiropráctico, el quiropráctico trabaja la parte muscular, descontractura, aparentemente corrige, pero más no está solucionando el problema. Acá es un seguimiento continuo porque la etapa de la escoliosis, al ser más frecuente en el adolescente, es justamente durante la adolescencia. Si nosotros nos descuidamos, el paciente se puede deformar de manera muy severa. Buenas tardes, doctor. En el caso de dolor por aplastamiento de vértebras, ¿hay algún tipo de tratamiento que evite el dolor y se repare la vértebra aplastada? Ok. Cuando un paciente tiene una vértebra rota, el tratamiento pueden ser dos alternativas. El más antiguo que existe, reposo en cama absoluto y uso de corsé. Eso, lamentablemente, al paciente estar postrado y es anciano, lo va a predisponer a diversas patologías respiratorias, urinarias, escaras. En cambio, la alternativa a esto es un procedimiento llamado vertebroplastía. También hay otro procedimiento llamado cifoplastia. El detalle con la cifoplastia que es un procedimiento mucho más caro y obtiene el mismo éxito que la vertebroplastia. Entonces, el tratamiento acá es la vertebroplastía, mejor de elección. Otra pregunta, doctor, buenas tardes. Tengo mucho dolor lumbar a la altura del coxis. Tengo escoliosis. Esto tiene que ver con los dolores lumbares. ¿Qué puedo hacer para bajar el dolor? Ya que ni dormir bien puedo. Gracias.
En primer lugar, la escoliosis, dentro de sus síntomas principales no está el dolor. Un paciente puede tener escoliosis y no dolor. Y el dolor puede ser debido a otra etiología. El problema de la escoliosis es la deformación. Entonces, ahí lo que tenemos que cuidar es que no se deforme el paciente. Respecto al dolor lumbar en la zona del coxis, podría ser que tenga una lesión en la región del sacrocoxis, que es un dolor bajo generalmente en la zona interglútea, o ya un dolor articular por degeneración a nivel de la unión lumbo-sacra. Lo que se puede hacer, primero hay que determinar qué causa este dolor y segundo, dar un tratamiento inicialmente con antiinflamatorios, relajantes y según el origen del dolor, dar el tratamiento para corregir esto. La ozonoterapia puede ayudar en el esguince muscular, ligamento, hernia o degenerativo. La ozonoterapia es una patología es un tratamiento que está muy de moda, que en teoría tiene éxito, pero que lamentablemente no hay estudios que contrasten de manera adecuada si realmente es dicho éxito. Pero sí puede ayudar porque tiene un efecto antiinflamatorio a la hora de hacer una infiltración con ozono. Pero también acá hay un problema. El problema es que hay mucha gente que hace ozonoterapia y lamentablemente hay un grupo grande que no son médicos. Entonces, si una persona desea hacerse ozonoterapia, lo recomendable es que sea hecho por un médico entrenado para poder realmente hacer un adecuado tratamiento. ¿Qué especialidad ve el tema lumbar? ¿El traumatólogo especializado en columna o el neurocirujano? Bueno, en realidad actualmente existe una especialidad o una subespecialidad llamada cirugía de columna. En esta especialidad de cirugía de columna estamos todos aquellos que operamos solamente columna. Estamos los neurocirujanos y también hay algunos traumatólogos. La diferencia quizás es que el neurocirujano en su formación académica, desde que empieza a estudiar a neurocirujano, son 5 años donde además de patologías del cerebro, llevamos paralelo y tratamos de forma académica las enfermedades de la columna. Mientras que en traumatología ellos al terminar su carrera tienen que hacer especializaciones posteriores. Pero en realidad ambos estamos capacitados siempre y cuando seamos cirujanos de columna, porque hay neurocirujanos especialistas en tumores, hay neurocirujanos especialistas en aneurismas, hay neurocirujanos pediatras y ahí es lo que hacemos, columna. Hay también en traumatólogos el que hace cadera, el que hace rodilla, el que hace hombro y también el que hace columna. Y en el país mucho más tiempo tenemos los neurocirujanos haciendo columna. Otra pregunta, ¿la lumbalgia puede desencadenar en otras enfermedades o provocarlas, como por ejemplo estenosis lumbar? No, la lumbalgia es un síntoma de diversas patologías, entre ellas la estenosis lumbar. O sea, no es que la lumbalgia produce la enfermedad, sino que la enfermedad, dentro de lo que produce, está el dolor lumbar. ¿Cuál sería el tratamiento? Es otra pregunta. Bueno, el tratamiento, como le digo, es en realidad como una escalera. ¿Qué busca el tratamiento? Como objetivo, sea cirugía o tratamiento conservador, calmar el dolor, mejorar la calidad de vida del paciente, cuando estamos hablando de una enfermedad degenerativa. En esta escalera iniciamos con terapia física, analgésicos, antiinflamatorios y van llegando a las cirugías. Si en alguno de esos logramos controlar el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente, es suficiente hasta ahí. Pero cuando tenemos fracturas, evidentemente la idea es corregir la fractura. Cuando tenemos un tumor, solucionar el tumor. Cuando hay una infección, tratamiento antibiótico. Otra pregunta. Doctor, buenas noches. Yo me accidenté en el trabajo. Me golpeé la cabeza y la espalda y tengo hernia discal. ¿Eso puede ser el producto del accidente? No necesariamente. Como les dije, en el proceso degenerativo
aparecen las hernias. Es más, si yo agarro a 100 personas que van por la calle y que nunca en su vida han tenido ningún cuadro doloroso, en más del 50% voy a encontrar algún grado de hernia que no está dando síntomas, que es un hallazgo. Entonces, lo más probable es que no tenga relación. Otro es, ¿la hidroterapia ayuda? Sí, es parte del arsenal de terapia física que ayuda y que busca descontracturar, desinflamar para calmar el dolor. Otra pregunta. Buenas tardes. ¿Qué criterios a considerar para tratamiento con cirugía de columna frente al diagnóstico de hernia lumbar que no cede con terapia física? Las hernias discales tienen 3 indicaciones para la cirugía. Uno es el déficit neurológico, es decir, el paciente que en su día a día está notando que pierde fuerza en la pierna, que tiene limitación, entonces ese debe ser operado. 2, el dolor intratable, es decir, el dolor que no controla a pesar del tratamiento. Uso analgésicos, uso antiinflamatorios, bloqueos, terapia física, no me calma, lo mejor es operar. Y tercero, el dolor recurrente. Estamos hablando de ese paciente que mejora con el tratamiento, empieza a hacer su vida y otra vuelta el dolor. Mejora y otra vuelta el dolor. Entonces, son los 3 casos a indicar y nosotros tenemos que a la hora de evaluación definir si es que la cirugía que le corresponde solamente es de descompresión, o sea, una microisectomía o una endoscopía, o ya requiere una instrumentación vertebral. Otra pregunta, ¿qué tipo de tratamiento puede ayudar a mejorar la lumbalgia y en qué puede afectar el pico del loro? El tratamiento para mejorar el dolor, como lo repito, es amplio. Pero uso analgésicos si tengo el dolor, si me calmó el dolor, trabajo en fortalecer mis músculos, en hacer bien mi calidad de vida, ya, si no, bloqueos. Y el pico del loro es pues parte del proceso degenerativo, son osteofitos que se van formando, muchas veces asintomáticos y en algunas ocasiones puede producir dolor. El plasma rico en plaquetas con factores de crecimiento, cámara hiperbárica, ¿ayuda en lesiones de columna degenerativa? Sí, sí ayudan. La cámara hiperbárica tiene un efecto o busca un efecto antiinflamatorio, el plasma rico en plaquetas también. Quizás la principal desventaja es que el plasma rico no está reconocido por los seguros, entonces los pacientes tienen que pagarlo. Si una persona tiene L5 y S1, ¿qué tratamiento debe seguir? Solamente con terapias. Asumo que ese L5 y S1 se está refiriendo a alguna patología en esos niveles, porque el nivel L5-S1 es donde está un disco intervertebral. Voy a decir que si tiene una patología en ese nivel, puede hacer terapia física, pero si no está mejorando, obliga a cambiar de otro esquema. Otra pregunta. Tengo hernia en L5-S1 y hace 2 años estaba delicada con un D4, un dolor terrible con ardor. Tomando Dolotenso 2 calma un poco, pero eso imagino no será por siempre. ¿Sería bueno el tratamiento? ¿Qué dice? Bueno, si tiene una hernia que está con un dolor permanente, que inclusive tiene una sensación de ardor, estamos hablando ya de un dolor neuropático, quiere decir que es un nervio que se está dañando. Entonces, lo mejor es evaluarla para definir si es ya tributaria a una cirugía. Otra pregunta dice, ¿qué tiempo dura la ampolleta directo a la columna? Ya, buena pregunta, porque acá me está preguntando sobre los bloqueos facetarios. Y ahí viene una situación a tomar en cuenta. En el origen del dolor hay 2 mecanismos fundamentales. Un mecanismo inflamatorio y una parte mecánica. ¿Ya? Cuando predomina la parte mecánica, o sea, la degeneración de la articulación per se, ahí tal vez funcione poco el bloqueo. Pero si predomina el factor inflamatorio, como se ve en esas columnas donde no hay mayor daño más que solo inflamación, es muchas veces hasta resolutivo. ¿El tratamiento con células madre es efectivo? En realidad no está demostrado todavía. Las células madres no han demostrado funcionar. El detalle es que están con un sobremercadeo y más es ahorita todavía es muy ficticio. Otra pregunta.
la dolencia no es extremo, la movilidad existe, pero siempre hay dolor por hernia discal, así haga tratamiento no se va, solo queda la cirugía. Bueno, si realmente ha hecho el tratamiento adecuado, ha modificado los factores generadores de dolor y el dolor persiste y hay una inestabilidad porque probablemente tenga alguna inestabilidad esa columna, tal vez sí sea la solución la cirugía. El bloqueo por radiofrecuencia con electrodos, ¿es temporal? No, no es temporal. Es más prolongado. Puede durar 2, 3, 4 años. Y si es que regresa el dolor, ¿podríamos repetirlo? Claro que sí. Buenas tardes, doctor. Me operaron en el 2018 de hernia lumbar. La operación fue un éxito, pero por más terapias siguieron los dolores. Calambres fuertes, adormecimiento con cosquilleo fuerte en los pies y bajo las rodillas. Tomo a diario pregabalina 150. Me han realizado 2 risólisis. Me calma algo y suelo empeorar. Y he notado que no puedo caminar mucho. Me canso. Han habido 3 oportunidades que de la nada se ha doblado mi pierna y he caído. Tengo 66 años al día de hoy. Aquí hay que ver qué está pasando con su columna. Lo más probable es que usted tenga una severa artrosis con compresión de los nervios en la salida, en los forámenes, y quizás esto está conllevando a todo esto. Si ha intentado todo eso y no hay mayor mejoría, lo mejor es evaluarlo, ver sus imágenes para definir, porque realmente usted sí puede ser candidato a una cirugía. Tengo una última pregunta. ¿Cuál es la estadística de recuperación de la hernia discal? ¿De cuántas se recuperan al 100%? Perfecto. En realidad, la tasa de éxito de la cirugía de la hernia es altísima. Yo les puedo decir que están por encima del 95%, pero depende de un factor muy importante, la adecuada correlación entre dolor y la imagen. Si yo tengo una persona que tiene un dolor y lamentablemente tiene una hernia y estas no coinciden, o sea, es un hallazgo y lo quieren sobreponer, las posibilidades de que persista el dolor es alta. Entonces, es una cirugía rápida, eficaz, con bajas complicaciones y si tiene que ser bien diagnosticada para que esta tasa de éxito sea alta. Entonces, ahora les agradezco por la participación en este en vivo. Espero haber podido absolver sus preguntas. El servicio de neurocirugía los espera ampliamente para brindarles la mayor información. Estamos todos los días de 9 a 3 para atenderlos. Muchas gracias.